Buenas tardes, hermanos. Gusto estar con ustedes de nuevo en esta tarde. Les recuerdo que no se vayan rápido porque después tenemos una 11 en la casa del presbítero Daniel Contese. Entonces aprovecho de avisarles desde ya. Igual lo voy a recordar en los anuncios. Vamos a hacer una oración antes de ir a la predicación de la palabra. Vamos a interceder por nuestra iglesia, por nuestro país y interceder por aquellos que están en nuestra congregación. Entonces vamos al Señor para orar. Amado Padre Celestial, damos gracias a ti, Señor, porque tú eres el Dios creador de todo, porque tú en Jesucristo, Señor, nos redimiste, a pesar de que nosotros, siendo tus criaturas, nos rebelamos contra nuestro Creador. Damos gloria a ti, Señor, porque estamos aquí, porque solamente por tu gracia y tu misericordia. Pero si fuera por nuestros corazones, estaríamos en el mundo, Dios, caminando como ciegos, Dios, hacia nuestra propia perdición. Pero tú abriste nuestros ojos y tú nos hiciste uno en Cristo. Tú nos hiciste uno en Jesús. Y ahora tenemos una relación perfecta contigo como hijos. Y en esos, Dios, queremos seguir orando por tu iglesia. Y en especial, Señor, oramos por nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana en América, Chile. Pedimos, Señor, por cada una de las iglesias que está ahí, por cada uno de los pastores y las congregaciones que están ahí, Señor, nuestros hermanos, para que tú los estés ayudando a prosperar en la predicación de la palabra, para que tú sigas trabajando en ella, Dios, y para que la mantengas fiel a ti. Y oramos por crecimiento, Dios, para que las plantaciones de iglesia prosperen, Señor, y para que podamos alcanzar a más perdidos en el nombre de Cristo, para que tu reino crezca por medio nuestro. Y dale sabiduría a Dios a todos los que están ahí, liderando, gobernando, para que lo hagan conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, también de manera especial por aquellos en nuestra congregación que padecen enfermedades, aquellos, Dios, que están luchando, Señor, por su salud, para que tú traigas consuelo y traigas sanidad a ellos. Oramos, Dios, para que tú en ellos, Señor, estés trayendo el consuelo que está en Cristo, que sepan que las tribulaciones de este mundo, Dios, no se compara con la gloria venidera. Y te damos gracias también, Dios, por los nacimientos que hemos visto en medio nuestro. Te damos gracias en especial, Señor, por Vicenta, hija de nuestro diácono Gabriel y su esposa Vanessa. Gracias por su vida, porque nació con bien. Y oramos también por Andrés, que es hijo de nuestro también diácono Raúl y su esposa Fernanda. Gracias por su vida, Señor, porque son una bendición para la iglesia, por estos nuevos integrantes, Dios, de nuestra congregación y de tu comunidad del pacto. Que las promesas que tú has hecho a sus padres también se extiendan a ellos, Señor, como sabemos que tú nos prometes en las Escrituras. Y oramos, Señor, ahora por la predicación de tu palabra. Te pido, Dios, para que tú estés conmigo, dándome sabiduría, que cada palabra mía sea las palabras de nuestro gran Maestro Jesucristo. Y que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, para que en nuestros corazones, Dios, esté dando testimonio de la gran salvación que tú nos has dado. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, seguimos en nuestra serie en Mateo el día de hoy. Ayer, en la semana pasada, tuvimos un pequeño quiebre para conmemorar la resurrección, pero como dijo bien el presbítero Daniel, hoy día también celebramos la resurrección. Y celebramos la resurrección cuando vemos también la vida de Cristo, porque sabemos que toda su obra se perfeccionó y se completó en su resurrección. Entonces, cada vez que estudiamos de Jesús, aunque no sea directamente la resurrección, igual nos lleva a la victoria que Él ganó cuando Él venció la muerte. Porque toda su misión fue esa, darnos la victoria sobre la muerte. Entonces, abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 20. Entonces, estamos en Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 20. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 20. Y yo ya estoy ahí. ¿Están ahí? Muy bien. Entonces leamos la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o su madre, esta
es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Hoy día vamos a hablar de leyes, pero en particular no vamos a hablar necesariamente de las leyes en un sentido más superficial. Ustedes tienen que hacer A, B, C o D. Eso también es importante y la ley de Dios contiene ciertos requerimientos específicos. Pero hoy día vamos a hablar del corazón de las leyes. Yo una vez escuché una historia y esta es una historia que alguien me contó, que conoce a alguien, que yo no he podido corroborar, pero alguien me contó que había un boxeador, que aparentemente era famoso, y que él había escuchado el mandamiento y que se convirtió al Señor, y él sabía que, por ejemplo, si a alguien le dañaba en una mejilla, él tenía que mostrar la otra. Entonces, aparentemente, vino alguien a su casa un día, le tocó el timbre, que sabía que él era cristiano, y él cuando abrió la puerta le pegó en una mejilla. Y dijo: tú eres cristiano, la Biblia dice que me tienes que mostrar la otra mejilla. Entonces él giró la otra mejilla y le pegó en la otra mejilla. Acto seguido el boxeador le pega de vuelta, diciendo: bueno, yo entregué las dos mejillas, cumplí con el mandamiento. ¿Se dan cuenta que si tenemos solamente una lectura superficial de los mandamientos de Dios, nos vamos a perder el corazón? Porque evidentemente que la lógica de eso es poder soportar las ofensas que se hacen en nuestra contra. Y a veces ponemos reglas y ingresamos incluso reglas que son más estrictas que las que Dios nos da, por lo menos superficialmente, que terminan por menoscabar la verdadera ley, el verdadero sentido y propósito de la ley de Dios. Y esto es lo que nosotros vamos a tener aquí. Yo no sé si a ustedes ya le empieza a llamar la atención en el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. Esto es como un poco en las caricaturas, como que son los villanos de siempre que aparecen de la nada justo para meter en problema a los protagonistas. Pero los escribas y fariseos parecen estar siempre ahí, prestos para cuestionar y oponerse a Jesús en cada instancia que ellos tienen. Y en esto, la acusación que hacen ellos, después en el versículo 2, es la siguiente. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esta acusación es un poco distinta porque ya no es que los escribas y fariseos están cuestionando directamente a Jesús, ahora están cuestionando a Jesús a través de sus discípulos. Y la razón por la cual están acusando a los discípulos de Jesús es porque comieron sin lavarse las manos. Por favor, lávense las manos antes de comer. Es una buena práctica general higiénica. Pero obviamente que acá tenemos algo más profundo que solamente algo higiénico. Probablemente los fariseos habían escuchado que los discípulos de Jesús estaban comiendo con las manos sucias y no se habían lavado las manos. Pero si lavarse las manos es algo bueno, ¿cierto? Lavarse las manos antes de comer es algo bueno. Entonces, ¿por qué están cuestionando a Jesús en esto?
Y acá tengo que detenerme a explicar algo del Antiguo Testamento, de esta época del judaísmo, que si nosotros no entendemos, no vamos a realmente entender esta historia. En el judaísmo, y esto no es tan distinto a lo que muchas veces hacemos nosotros en el día de hoy, en el judaísmo está obviamente el Antiguo Testamento. Y esa es la palabra de Dios para ellos. Es su Biblia en el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento. Además de eso, en el Antiguo Testamento está lo que nosotros llamamos el Pentateuco o la Torá, que significa la ley, que son estos 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Estos son, si quieren pensarlo de la siguiente forma, es como el Código Civil de Israel. Pensado de manera más exacta, es el cuerpo de leyes que tiene el pueblo de Israel, de acuerdo a lo que tiene que vivir. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Creo que es sencillo. Además de eso, como suele pasar hoy día también, cuando nosotros tenemos un código civil, por ejemplo, yo sé que hay algunos que estudian derecho acá, tenemos el código civil y además de eso nosotros tenemos mucho material académico respecto al código civil. ¿Cómo se llama eso, José Tomás? ¿Tiene un nombre? Bueno, no, estaba pensando en otro nombre, porque yo estudié Derecho 2 años y pensé que me acordaba, pero no me acuerdo. Pero existe un nombre para eso respecto a que tenemos todo un cuerpo de material académico que tienen los expertos en la ley, abogados, personas con doctorado, que se dedican a leer las leyes y a interpretar cómo tenemos que aplicar la ley en nuestra vida común. Los judíos también tenían eso, y de hecho los fariseos son considerados maestros de la ley y tienen toda una tradición histórica de comentarios del Antiguo Testamento y la ley. No es tan distinto a lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un montón de material teológico, tenemos comentarios bíblicos, material que nosotros recogemos de la historia de la iglesia. Pero acá está el problema a veces con los materiales que generamos los seres humanos. Porque todo material que viene de una reflexión de la Biblia que se ajusta a las Escrituras, por supuesto que está bien, pero a diferencia de las Escrituras, nosotros somos infalibles. Y lo que sucede muchas veces en este material que tienen los judíos, que a veces se conoce como normalmente el Talmud, la Mishnah, hay varios tipos de cuerpos, hay varios tipos de Talmud también. En estos cuerpos es que muchas veces distorsionan la ley de Dios. Y el problema es que ellos lo tenían casi con la misma importancia que la ley de Dios. Entonces existía la siguiente ley, siguiente interpretación de la ley en el Talmud. En el Antiguo Testamento existía un montón de lavamientos ceremoniales. Existía la concepción de que yo estoy impuro, y como yo estoy impuro, yo tengo que lavarme. Entonces se bañaban en agua, se rociaban con agua. Había un montón de lavamientos ceremoniales que si uno pecaba tenía que realizar. Entonces ellos, en su afán de poner una vara más alta, empezaron a agregar otros lavamientos ceremoniales que no estaban en las Escrituras. De hecho, el problema acá de las manos limpias no es un problema de higiene, como muchas veces se cree. Puede tener algo, una relación, por lo menos haciendo un paralelo en el significado de lo que es lavarse las manos, pero es más bien una práctica que se había impuesto sobre las Escrituras, como para poner una reja más alta de lo que la propia Biblia ponía, para lavarnos ceremonialmente antes de disfrutar de los alimentos que Dios nos da. Entonces cuando ellos dicen acá, y si ustedes se fijan, ellos no están diciendo, correctamente no están diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Se dan cuenta que no está diciendo quebrantan la ley de Dios? Están diciendo quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavaron las manos como este cuerpo que nosotros tenemos, de literatura jurídica que tenemos, nos manda a hacer. Entonces, para que tengan en cuenta, acá lo que se está acusando es que no están cumpliendo con requerimientos ceremoniales que se habían establecido por maestros de la ley. Y de hecho, en el versículo 3 vemos nosotros el inicio de la respuesta de Jesús contra esto. El inicio de la refutación de Jesús es
si ustedes me acusan de romper la tradición de los hombres, yo los voy a acusar de romper el mandamiento y la ley de Dios, que está sobre el mandamiento de los hombres. Jesús recibe una acusación de romper algo humano, pero Jesús lo devuelve diciendo, ustedes están quebrantando la ley de Dios. Leamos el versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y después vamos a ir al versículo 4, pero creo que tengan en cuenta lo que Jesús está diciendo acá. Está diciendo que la tradición que ellos están imponiendo, y eso incluye el lavamiento de manos, está rompiendo la ley de Dios. Ahora, no tenemos nada en la ley de Dios que nos diga no se laven las manos. Entonces Jesús está hablando de algo más profundo. Jesús está diciendo que ellos están rompiendo el mandamiento de Dios por cuanto no están entendiendo realmente cuál es el propósito principal de estos lavamientos ceremoniales. Y al imponer una norma adicional, están demostrando que no entienden cuál es el corazón de la ley de Dios. Y vamos a entrar más adelante cuál es el corazón de esta norma en particular. Pero quiero que veamos un poco el ejemplo que da Jesús. Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Acá tenemos otro ejemplo que me tengo que detener a explicar. Existía, ustedes saben, en los 10 mandamientos, el 5.º mandamiento nos manda a honrar a nuestro padre y nuestra madre. ¿Eso significa obedecer a nuestros padres? También incluso nosotros creemos que implica más que eso, obedecer a aquellas personas que Dios pone sobre nosotros. Va más allá que nuestro padre y nuestra madre. Implica nuestro gobierno, nuestros pastores, nuestros presbíteros. Cualquier autoridad que esté sobre nosotros, nosotros tenemos que honrar. Nuestra confesión de fe de Westminster habla de eso. Pero obviamente que honrar a nuestro padre y nuestra madre biológico forma parte de eso, y de hecho es la primera aplicación que nosotros tenemos que hacer. Y honrar a nuestro padre y a nuestras madres implica apoyar financieramente a nuestros padres cuando nosotros podamos. Cuando ellos lo requieran. Porque ¿ustedes creen que estamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre cuando no estamos apoyándolos financieramente? Cuando ellos lo requieren y están en necesidad. Por supuesto que no. Eso es una forma de honrar a nuestro padre y nuestra madre. En esa época, lo que allí sucedía, y de hecho esto lo vemos en el versículo 5, existía otra tradición, otra vez como el lavarse las manos, existía otra tradición humana que decía que yo podía decir todos mis bienes son para el Señor cuando yo me muera, van para el templo. Entonces cuando yo me muero, todo lo que yo tengo se hereda a el pueblo de Dios, al templo, a los sacerdotes. Es como una ofrenda. Y por lo mismo, como todo eso está comprometido para ellos, eso me excusa de apoyar financieramente a mis padres cuando ellos tienen necesidad. Yo puedo utilizar los recursos mientras yo viva, pero me puedo excusar de honrar a mi padre y a mi madre financieramente porque estos son del Señor. Así que van para el Señor y los dejamos ahí. Y esto es un buen ejemplo para mostrarnos, y este es el primer punto del que estamos hablando, de que las leyes humanas que imponemos sobre las Escrituras tienden a menoscabar el corazón de las enseñanzas de la ley. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, por intentar de preservar lo que es lo santo, lo que nosotros llamaríamos santo, que es el templo, y ponerlo sobre un pedestal a las demás cosas que Dios nos ha mandado, intentar de resguardarlo de manera más celosa de como Dios nos manda, es decir, a permitir que alguien se comprometa a financiar el templo y permitir que por medio de eso no tenga que ayudar a sus padres. ¿Se dan cuenta cómo ponen una ley más estricta sobre? Terminan menoscabando el propósito principal del mandamiento, que es por favor cuiden a sus padres y a sus madres. Y eso es lo que hacen los mandamientos humanos. Los mandamientos humanos nos llevan a menoscabar la ley de Dios. Miren la fuerte acusación que Jesús hace de ellos por esto. En los versículos 8 y 9. Del 7 al 9. Hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hipócritas, porque estos son hombres que dicen venir de Dios, que dicen enseñar la ley de Dios y terminan menoscabando la ley de Dios. Y acá está citando Isaías 29:13, diciendo que ellos externamente están diciendo que me honran, pero en su forma de actuar y con sus leyes, ellos están deshonrándome y están desobedeciendo. En vano me honran. Hermanos, esto nosotros, que está pasando acá, parece lejano, pero a nosotros nos ocurre todo el tiempo. Muchas veces en las iglesias imponemos varas más altas que los que la propia Biblia impone. Déjenme darles un ejemplo, quizás poco popular. Por ejemplo, a veces le decimos a las personas: ustedes no pueden tomarse una copa de vino. Quizás han escuchado eso en algunas iglesias. No pueden tomarse una copa de vino. Tomarse una copa de vino es pecado. En ninguna parte de la Biblia nos dice eso. La Biblia nos dice: sed sobrios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que nosotros hacemos en poner varas más altas es: bueno, yo no quiero caer en pecado ni ser mal influenciado por otras personas, entonces yo no me junto con no creyentes. Pero se dan cuenta, al intentar de ser más celosos de lo que la propia Biblia nos manda para la santidad, lo que terminamos haciendo es menoscabando la ley de Dios, porque Dios nos manda a hacer sal y luz en este mundo. Dios nos manda a predicar el Evangelio, Dios nos manda a compartir el Evangelio. Tenemos que ser muy cuidadosos de no cautivar nuestras conciencias ni las conciencias de otros a cosas que no estén en las Escrituras. Eso no significa que no podamos tener ciertas protecciones que nos pongamos nosotros mismos a la luz de las Escrituras, pero seamos cuidadosos en entender que cualquier cosa que nosotros hagamos no vaya en contra del corazón del mandamiento de Dios. Y eso es lo que está pasando acá. Lo que ellos están haciendo en distintos ejemplos es menoscabar el corazón de la ley de Dios. Vamos a ver que lavarnos las manos es un mal entendimiento de cuál es el problema del ser humano. Porque si lo que es sucio es lo que me contamina y es lo que contamina mi alma, entonces claro, tenemos que lavarnos las manos. Pero vamos a ver después que Jesús va a corregir esa mala concepción. Pero antes de hacer eso, de entrar a eso, ya estamos viendo cómo los mandamientos que muchas veces nosotros imponemos sobre la ley terminan menoscabando la ley de Dios, y que la ley de Dios es en sí misma perfecta y suficiente para darnos las indicaciones que nosotros necesitamos. También quiero que nos detengamos un segundo en el peligro de los falsos maestros. Y vamos a leer los versículos del 10 al 14. Y dice lo siguiente la palabra de Dios: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca del hombre, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tenemos muchas advertencias, especialmente en el Nuevo Testamento, respecto a falsos maestros. En el Antiguo Testamento también tenemos advertencia en contra de falsos profetas. Los falsos maestros son aquellos que aseguran enseñar en el nombre de Dios y que posan como creyentes y como autoridades, pero no enseñan lo que Dios enseña. Y terminan engañando a personas, guiándoles hacia la condenación. Los falsos maestros tuercen las Escrituras y la voluntad de Dios para sus propios fines. En el versículo 10 tenemos un adelanto de lo que nos vamos a tener más adelante, en ver cuál es el problema de mal entender la ley de Dios y de seguir a falsos maestros. Porque él dice en el versículo 10 y 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero quiero que noten ustedes en el versículo 12 la actitud que los discípulos tienen frente a falsos maestros. No sé si están dando cuenta. En el versículo 12 dice: entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Saben que los fariseos están enojados con ustedes? Y yo no sé si ustedes se imaginan esta escena.
Están los discípulos que son judíos, que han crecido viendo a los fariseos como los grandes maestros, personas que ellos respetan y admiran. Y ven a Jesús, la persona que ellos están siguiendo, ofendiéndolos. Jesús le acaba de decir hipócritas y acaba de citar Isaías para decir que ellos ellos son falsos adoradores de Dios. Son acusaciones muy, muy graves. Imagínense que ustedes fueran a sus presbíteros y les dijeran, ustedes son siervos de Satanás. Eso es básicamente un poco lo que está pasando acá. Y los discípulos casi atemorizadamente, es como, Jesús, ¿no te estás dando cuenta que estas personas que son tan respetables, tú las estabas ofendiendo? Y el primer peligro respecto a los falsos maestros es que nuestros corazones muchas veces tienden a ver las cosas superficiales en las personas que nos guían. Muchos de nosotros queremos seguir a líderes que sean atractivos, fuertes, líderes que tengan mucho arrastre y que muchas personas los sigan. Pero no estamos realmente mirando el carácter de ellos, y ni tampoco estamos contrastando si lo que ellos nos enseñan viene realmente de la palabra de Dios. Porque la forma de discernir a un falso maestro de un verdadero maestro es contrastar lo que se enseña con lo que dice la palabra de Dios. Cuando ellos dicen que es un mandamiento que tenemos que lavarnos las manos antes de comer, ¿eso es una ley de hombres? Es una ley de Dios. En un sentido ceremonial, por favor, lávense las manos. Cuando ellos dicen que uno puede no ayudar a sus padres con la excusa de que, bueno, esas ofrendas son para el templo, ¿eso es una ley de Dios? ¿O es un mandamiento de hombres? Y asimismo, ustedes están aquí domingo tras domingo escuchando la palabra siendo predicada. ¿Están asegurándose de que lo que estemos enseñando venga de la palabra de Dios? ¿O que sea algo que nosotros estamos inventando? Siempre tenemos que tener un contraste entre lo que las personas nos enseñan y lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios es nuestra última y nuestra más grande autoridad. No hay autoridad más alta que la palabra de Dios, porque es Dios mismo el que la está diciendo. No nos enredemos en esto. No busquemos lo más atractivo, busquemos lo más fiel. Porque en nuestros corazones, si lo más atractivo es aquello que no es fiel, el problema está en nuestros corazones. Pero hay un gran peligro con seguir a los falsos maestros. Miren los versículos 13 y 14. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Paul Washer, en una de sus prédicas, habló de un falso maestro y él dijo, los falsos maestros son el juicio de Dios sobre aquellos que no quieren a Dios. Los falsos maestros son el juicio de Dios sobre aquellos que no quieren a Dios. Porque los que siguen a falsos maestros los están siguiendo ciegamente hasta su perdición. Porque solo la palabra de Dios, solo Cristo, que es la ley encarnada, solo Él nos puede guiar a la salvación. Nadie más. Y si hay un falso maestro que no nos va a enseñar la palabra de Dios, Él nos va a llevar a la condenación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Son las palabras de Jesús. Y la realidad es, o estamos siguiendo a Cristo, o estamos siguiendo a alguien que nos va a llevar a la perdición. Los falsos maestros en la iglesia son un gran peligro. Por eso la responsabilidad de nosotros como congregación, nosotros la iglesia no está solamente a cargo de los presbíteros y los pastores, la iglesia está a cargo de los miembros también. Porque los miembros tienen que estar siempre examinando lo que se predica. Porque lo contrario, están caminando a su propia condenación y a su propia perdición. Porque están absorbiendo aquello que no nos acerca a Dios, que no nos acerca al único camino que existe hacia la salvación.
Y tengan mucho cuidado aquellos de ustedes que están en posición de enseñar, que están en posición de predicar, y que están compartiendo el evangelio con personas o que están discipulando a otras personas. Porque miren que si ustedes no siguen la ley de Dios y si ustedes no predican la palabra del Señor y no se predican el evangelio de Jesucristo fielmente expuesto en las Escrituras, lo que terminan haciendo es guiando a las personas a su condenación. Y de hecho la Biblia habla de esto. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los falsos maestros van a ser condenados. Uno de mis mejores amigos, lo vi hace no mucho, él me dijo, yo creo que por ejemplo, los predicadores de la prosperidad, que son estos pastores que predican el evangelio como si la recompensa del evangelio fuera la riqueza material, él decía, estas personas o no creen en Dios o realmente creen lo que ellos predican. Porque si ellos no creen en Dios, bueno, no están preocupados de un juicio que viene después. Porque si supieran que Dios existe, Dios es real y que viene un juicio, estoy seguro que no se atreverían a predicar lo que ellos predican. Y al mismo tiempo, la única alternativa es que realmente crean lo que dicen y están engañándose incluso a ellos mismos. Entonces, no quiero con esto intimidarlos a que compartan el evangelio, pero sí los quiero animar y desafiar a que leamos la palabra, que conozcamos la palabra para que nuestra predicación sea fiel a lo que Dios nos ha expuesto. Al revés, es un ánimo para que prediquen y compartan más el evangelio, pero que lo hagan conociendo la palabra de Dios. Y lo más irónico de esta situación, que los discípulos parecen estar intentando de defender a los fariseos o intentar de que Jesús vea que está ofendiendo a personas importantes, es que ellos mismos están caminando con el maestro perfecto. Si ustedes quieren seguir a un verdadero maestro, sigan a Jesucristo. Cuando ellos estaban cuestionando las enseñanzas de Jesús, es bastante impactante porque ellos están cuestionando la enseñanza de Dios mismo. Jesús es el verbo encarnado, eso nos dice en Juan 1, Él es la palabra que se hizo carne. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios habla de Jesucristo. De hecho, eso es lo que dice Jesús. Toda la ley y los profetas hablan de mí. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos la palabra de Dios. Y cuando lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, lo que Jesús enseña, lo que Jesús hace a través de su iglesia, Él es quien está enseñando perfectamente. Él es la encarnación. Si nosotros viéramos la palabra de Dios caminando, esa palabra de Dios caminando es Jesús. No hay mejor maestro, no hay nadie más alto a quien aspirar a eso, no hay nadie mayor que seguir. Ustedes no se hagan seguidores de un pastor en particular, de un presbítero en particular, de una iglesia en particular. Ustedes solamente háganse seguidores de Cristo. Si ustedes están siguiendo a alguien, que lo hagan porque enseña la palabra de Dios de manera fiel. Para que ustedes puedan seguir este estrecho camino del evangelio, que solo Jesús nos puede dar para llegar al Padre. No sigas falsos maestros, sigue al gran y perfecto maestro que es Jesús. Pero ahora sí, el tercer punto, el gran problema que tenemos acá. Porque los hombres creamos leyes injustas. Los hombres agregamos cosas a la palabra de Dios que terminan distorsionando la palabra de Dios. Y eso demuestra el punto que Jesús estaba haciendo en el versículo 11 y que nosotros vamos a ver de los versículos 15 en adelante. Entonces quiero que leamos a partir del versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El problema del ser humano no está en que el ser humano necesita un set de reglas que lo enderece y con eso se soluciona el problema del ser humano. El problema del ser humano no está afuera
del ser humano. Y de hecho, en nuestro mundo y en la historia hemos tenido muchas explicaciones que han intentado de poner el problema del mal, decir que esto es una corrupción que viene desde afuera. Déjenme darles unos ejemplos. Uno, quizás el más famoso, el ejemplo de Jean-Jacques, soy malo para el francés, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, gracias. Es un famoso filósofo francés que influyó grandemente en la Revolución Francesa y que decía que el ser humano en su estado natural era bueno, era inocente, era íntegro. Y que es la sociedad y la civilización el que lo corrompe. Y él le llama a ese ser humano el buen salvaje, porque es el ser humano que no está todavía inserto en la civilización y por lo tanto es un buen salvaje. Es generoso, tiene un buen corazón, pero es la sociedad que lo corrompe. Otro ejemplo de esto, no sé si han escuchado, es que los niños son inocentes. Mi hija tiene solo casi 5 meses, pero yo creo que ya estoy empezando a ver algo de la caída en ella. De hecho, ella la subes a un auto y empieza a quejarse y ya le dimos de comer, ya durmió, tratamos bien, pero se aburre, así que empieza a quejarse y a murmurar contra sus padres en lo que ella puede. Y esto es algo normal, que decía, los niños son inocentes, son los adultos que le enseñan a mentir y robar y hacer las cosas malas. Y yo sé que hay padres malos allá afuera, pero yo me imagino que la mayoría de los padres se sientan con su hijo y les dicen, ya hijo, ok, ahora te voy a enseñar el ABC de cómo mentir. Sino que yo creo que los niños por su cuenta son capaces de aprender cómo mentir. Hay otros ejemplos también que quiero compartir. Por ejemplo, en la cultura oriental. Mi esposa es tailandesa, entonces a mí me ha tocado enfrentar esto. Una de las cosas interesantes de la cultura oriental, que cuando alguien comete un crimen puede tener 40 años y lo primero que van a decir es culpa de los padres porque no lo educaron bien. Y eso es así en todas las culturas orientales, en Tailandia también. Y de hecho Vicky me comentó que uno de los dichos típicos de Tailandia es que los hijos son como una tela blanca y los padres son los que pintan sobre ella. Entonces, de hecho, un día con Vicky estábamos viendo una serie coreana y había un tipo que había matado, había cometido un asesinato y de repente los padres de ellos vieron la noticia en la tele y salieron afuera, había una multitud de personas como intentando de lincharlos porque ellos habían educado mal a su hijo y es culpa de ellos que su hijo haya cometido ese homicidio. Pero sí hay muchas formas en cómo nosotros culpamos lo externo a los problemas del ser humano. Y con esto no estoy diciendo que nuestras circunstancias no nos hagan más proclive a ciertos tipos de pecados, a ciertos tipos de problemas, pero lo cierto es que cuando nosotros cometemos un pecado, en el fondo lo hacemos porque nuestro corazón quería hacerlo. Porque el problema del ser humano no es lo que está afuera, como Jesús dice, no es lo que está afuera lo que contamina al hombre, es lo que está dentro. Y la Biblia es abundantemente clara en esto. Y quiero citar Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál es el problema? Es el corazón. Cuando Adán y Eva pecaron, no solamente afectó la creación, no solamente significó que ellos iban a morir, también significó que todo su ser, todas sus facultades, su mente, sus pensamientos, sus acciones, su propio cuerpo, todo estuviera ahora contaminado por el pecado. Y eso viene por esta disposición del corazón que está en contra de Dios. Cada vez que tú pecas, y sé honesto contigo mismo, cuando tú pecas porque tu circunstancia te obligó, pecas porque quizás tienes un trauma en tu vida que está ahí, pero al momento de pecar, ¿quién es el que toma la decisión de pecar? Es tu corazón. Y otra vez, yo sé que hay circunstancias que hacen que ciertos pecados sean más difíciles de manejar. Yo sé que hay traumas y situaciones familiares difíciles que nos ayudan a explicar por qué tenemos ciertas actitudes. Pero esas actitudes solamente son posibles si es que tenemos un corazón que ya está caído, y que ya está roto, y que no está entregado al Señor. Nosotros no somos una tabula rasa. Dios nos creó con ciertas facultades que hoy día por causa del pecado están corrompidas. Entonces todo lo que hacemos en nuestro estado natural desagrada
al Señor. Entonces, ¿por qué estaban equivocados los fariseos? Porque ellos pensaban que si nosotros limpiamos lo externo, ellos entendían que están estos lavamientos ceremoniales porque lo externo nos está contaminando. Entonces, si lavamos lo externo, entonces ya no puede entrar y contaminar nuestro corazón. Ellos decían, bueno, si tenemos una manzana podrida, por ejemplo, en medio nuestro, cuidado que puede corrompernos, cuidado que puede distorsionarnos. Así que echémosla. Pero ¿cuál es el propósito de las leyes ceremoniales, de los lavamientos ceremoniales? Es mostrarnos que necesitamos ser lavados. No es que haya algo fuera que nos contamine, es que nosotros mismos estamos contaminados y tenemos que lavarnos a nosotros mismos. Por eso también existían los sacrificios y estaba la sangre, porque la sangre indicaba que la sangre de Cristo que nos tenía que lavar. Porque son nuestros propios corazones. Entonces cuando los fariseos dicen, bueno, entonces tenemos que lavarnos las manos, están mal entendiendo la ley de Dios, ¿se dan cuenta? Y están tergiversando la ley de Dios, están rompiendo el corazón de la ley de Dios y están poniendo el foco que la ley de Dios nos quiere poner a nuestra incapacidad de ser limpios sin un lavamiento externo. El lavamiento tiene que venir de afuera, pero el problema no viene de afuera, el problema viene de adentro. Y así es como nuevamente estos mandamientos que imponemos sobre la ley de Dios terminan por deteriorar lo que la ley de Dios realmente nos quiere apuntar, que es nuestra necesidad de ser limpios y de un Salvador. Pero esto de que el corazón sea el problema nos deja con un gran problema. Si nosotros mismos somos el problema, ¿cómo podemos limpiarnos si nuestro ser en mismo está corrupto? Incluso nuestros esfuerzos de limpiarnos a nosotros mismos están manchados con corrupción. Es como intentar de limpiar con un paño sucio el suelo. Lo vamos a dejar más sucio. No se puede. Pero lo que tú necesitas, y esto es lo que la ley de Dios nos quiere mostrar, y lo que los lavamientos y los sacrificios nos quieren mostrar, es un cambio radical, un cambio en tu esencia, un cambio en lo más profundo de tu ser. El corazón en la Biblia no es el órgano, es la esencia de nuestro ser. Cuando decimos que el corazón está roto es que la esencia de nuestro ser está en problemas. Tú necesitas un corazón nuevo. Si tan solo tuviéramos una promesa como esa en la Biblia. En Ezequiel capítulo 11, versículos del 19 al 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra, se dan cuenta que está ya de piedra, de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esta es la promesa de Dios. Dios nos promete un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que es capaz de seguir la ley de Dios, pero con el propósito real de la ley de Dios. Un corazón que es dado por el Espíritu Santo y que nos hace amar las cosas de Dios en vez de rechazarlas. Ese corazón regenerado que solo podemos obtener porque Cristo murió por nosotros en la cruz y por su sangre nosotros somos lavados. Si tú estás desesperado porque tú ves los problemas de tu corazón, mira a la cruz, mira a la resurrección, mira a la victoria que Jesús ganó por nosotros. Porque en esa victoria nosotros tenemos un corazón nuevo que Dios nos da. Y yo, por supuesto que estamos en una hora y todavía no, en que tenemos corazones regenerados que todavía luchan con el pecado, pero en este proceso de santificación, en cómo Dios nos moldea la imagen de Cristo, Él está poco a poco, paso a paso, quitándonos la corrupción de nuestro corazón, hasta que vamos a tener un corazón completamente limpio. Es por eso que todos nuestros esfuerzos de externos, y esto lo hablamos con varios jóvenes que están aquí el día viernes, todos nuestros esfuerzos externos por salvarnos a nosotros mismos son en vano, porque nosotros no podemos salvarnos, Cristo nos tiene que salvar. Entonces deja de buscar en ti mismo la salvación y mira hacia afuera. Eso es lo que hacen estas leyes. Están intentando de decirte que tú puedes salvarte a ti mismo si te lavas más, si cumplen más con la ley de Dios, si cumplen más con los requisitos. Pero mira aquel que es el único capaz de tomar tu corazón de piedra, tu corazón sucio, limpiarlo y darte uno nuevo, uno de carne. Y eso nos va a llevar a una obediencia verdadera de la ley de Dios, una obediencia que está matando el viejo hombre. Quizás tú hoy día estás apesadumbrado por el pecado que existe en ti. Quizás tú hoy día has estado intentando justificarte por cosas que no pueden justificarte.
Hay muchas cosas que pueden haber. Pueden ser tus estudios, puede ser tu trabajo, puede ser el casarte, puede ser el tener hijos, puede ser el intentar de seguir la ley de Dios, pero con el propósito de poder decir, yo soy bueno. Quizás muchas veces vienes a la iglesia con ese propósito, de venir a la iglesia y poner un pin que diga, yo vine a la iglesia, así que soy más justo y más salvo. Pero el que te hace justo y el que te hace salvo es Jesucristo. Y el que te da un corazón nuevo es Él. Y si tú no estás con el Señor, si tú nos estás escuchando y tú no estás con el Señor, pero caminas en un mundo donde hay maldad, examina tu propio corazón. ¿Estaba todo bien allá? Sí. Ok. Examina tu propio corazón. Mira la desesperanza que hay en intentar de hacerte a ti mismo mejor. Hay una mejor solución para ti, que es Jesucristo, que Él lo hace por ti. Vamos a Él ahora en oración. Amado Padre Celestial, venimos a ti, Dios, sabiendo que si bien tú estás tocando nuestros corazones, Señor, todavía queda mucho de corrupción en ella. Doma nuestros corazones, Dios. Doma nuestras pasiones. Doma estos corazones que son los que nos llevan al adulterio, que nos llevan al hurto, que nos llevan al homicidio. Estos corazones que nos hacen enojarnos con nuestros hermanos, Dios. Estos corazones que no se están sometiendo a ti. Te pedimos, Dios, que hoy día tomes estos corazones y tú los renueves. Danos un corazón nuevo, un corazón de carne. Danos un corazón que te ama a ti, Señor, y que está restaurado. Quita de nosotros esta necesidad de salvarnos, de justificarnos por nuestras propias obras, Señor. Quita de nosotros esta necesidad de imponer cosas sobre tu ley para intentar de ser más santos, cuando lo único que nos hace santos, Señor, es Jesucristo en la cruz y su victoria a Dios en la resurrección. Te pido, Señor, por cada uno de los que está aquí, Dios, que está luchando con el pecado en su corazón, para que tú les traigas paz y consuelo, en saber que va a haber un día que ellos no van a pecar más. Quita de ellos ese peso, Señor, y que ahora ellos perseveren en la santidad con esa promesa clara de que tú vas a completar esa buena obra que tú comenzaste en ellos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra y ayúdanos, Señor, a mantener esta iglesia limpia de aquellos que buscan torcerla y descarriar a tus ovejas. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.